Y en este momento nos encontramos recorriendo la península de Dingle, una de las rutas en auto más escénicas de Irlanda. Acá vas a tener paisajes de infarto, pero si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, yo soy Yeyu y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Quédate con nosotros y vamos a conocer más de Irlanda en este road trip. ¡Vamos! Y acabamos de llegar a nuestra primera parada y te quita el aliento. Miren esto. ¡Wow! Es espectacular. Este lugar es una de nuestras primeras paradas en lo que se conoce como el Sleehead Drive. El Sleehead Drive es como una de las carreteras, que es la 559, que va bordeando la costa del Atlántico y, como les contamos, es una de las más escénicas. Esta parada, que es el Duncan Pier. Miren, Buenísimo, qué vista. Bueno. muy bonito. Podés venir y desde acá es donde puedes tomar un ferry hacia las Islas Blasket. Ya. Pero venir y verlo es... Seguimos rumbo, seguimos camino. Uno de los mejores consejos que les podemos dar cuando estén de viaje y quieran descubrir los lugares sin gente: madruguen. Nosotros hoy nos hemos levantado como a las 5 de la mañana para poder hacer el Sleehead Drive totalmente solos, manejar tranquilos, poder parar más tiempo en la ruta, porque también esta carretera es bastante angosta en algunas partes y serpenteada. Entonces es un buen consejo. Siempre madruguen. A quien madruga, Dios le ayuda. Vámonos. Y muy cerquita hemos hecho una parada en la playa de Cumenole. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno, no tienen el nombre por aquí. Aquí podemos ver literal las olas azotando contra las piedras. Y es una playa de arena, a diferencia de muchas otras playas que, bueno, son piedritas. Esta de acá tiene arena y es preciosa. Y en este momento nos encontramos en Dingle, el punto principal para tomar la carretera Sleehead Drive, un pueblito encantador famoso por
Aquí atrás ya tenemos una idea más o menos de lo que podemos ver y hacer aquí en este pueblo. Tenemos la estatua de un delfín y eso es lo que vamos a hacer nosotros con la empresa Dingle Dolphin Boat Tour, ir a buscar delfines. Así es, vamos a ver si tenemos suerte. Les estamos dejando el contacto en la descripción de este video y veremos qué logramos avistar nosotros el día de hoy. ¡Vamos! Y en este momento ya hemos empezado nuestro recorrido. Vamos a hacer un paseo de 4 horas, que es el más largo para poder tener más chances de avistar vida salvaje. Y los paisajes ya de por sí me está gustando. Bonitísimo, muy bonito. Aquí se ve la costa de Dingle también, perfecto. Este tour cuesta 65 euros por persona, pero con ellos tenés paseos en bote desde 15 euros. Down the moon and give that to dolphins, at the moment they look like they're chasing. What you're made for, and there's nothing that is too late for. Out of the cold into my warm hand, in the sun, it's already begun. You are my one, with a simple mind, we should find some more time. We don't need to worry at all. Y miren la inmensidad de estos acantilados que estamos pasando, estas formaciones rocosas. Me ha encantado este paseo donde hemos visto un montón de grupos de delfines, nos hemos emocionado mucho y unos paisajes de película, ¿no? Paisajes de película, eso es lo que tiene Irlanda. Y si quieres ver muchos más paisajes de película, por supuesto anda a nuestra playlist sobre todo Irlanda y vete ahí todos los videos que nosotros hemos hecho por el país. Y como ven, también dentro de lo que es la Sligo Drive vas a poder llegar a uno de los lugares tan famosos por la película de Star Wars, El Último Jedi. Este lugar, que se conoce como Dunmore Head, fue uno de los sets de locaciones de esta película. A este lugar les recomendamos venir bien tempranito porque también es uno de los más famosos. Como ven, un montón de autos por aquí. Y ahora sí, seguimos andando por una de las rutas más icónicas, la Sligo Drive. Y yo dije, bueno, no me puedo perder, tengo que manejar aquí. Y seguramente se están preguntando qué necesitan para manejar en Irlanda. Y necesitan, aparte de su licencia nacional, necesitan un PIC, que es un permiso internacional de conducir. Y ya con eso pueden alquilar un auto tranquilamente. Nosotros lo hemos hecho con la aplicación de GoCar, que lo único que hacen
es que directamente desde su página web o aplicación suben fotos de su licencia, se registran, les van a pedir selfie también con su licencia, tanto con su licencia nacional como el PIC, y con eso ya van a poder buscar en la aplicación según la ubicación el auto que les interesa, alquilar ya sea por día o por hora. Así que es muy conveniente y me está encantando la experiencia con ellos. Les estoy dejando el enlace en la descripción de este video, tanto de con quienes sacamos la licencia internacional como también con GoCar. Algo que me ha sorprendido mucho es lo angostas que son algunas carreteras en Irlanda. Algunas son casi de un solo carril que tenés que medio hacer un campito para que pasen. Y eso me tenía bastante nerviosa, pero yo creo que siempre hay que hacer las cosas con precaución. El miedo es bueno, el miedo es nuestro sistema de alerta, pero si ya sabes manejar, aunque la verdad que manejar por la izquierda cuando aprendiste todo al revés es como volver a aprenderlo. Si sabes manejar y frenar, yo creo que no van a tener ningún problema. Y en este momento ya nos encontramos con el Oratorio Gallardos atrás de nosotros. Esta que es una de las construcciones del cristianismo primitivo más importante de Irlanda. Se dice que pensaban que puede ser una iglesia, una capilla funeraria o un monasterio, pero no se sabe con certeza. También los estudiosos dicen que esta construcción tiene entre 900 a 1200 años de antigüedad. Y lo que llama la atención es cómo se construyó, que parece una quilla invertida de un barco, como pueden ver, y cómo se colocaron también las piedras para hacerlo a prueba de agua y también para que en el invierno no se acumule la nieve. Muy interesante. Miren de bonito el pueblo de Dingle, todo colorido también, muy bonito. Y todos sabemos que Irlanda es famosa por la cultura de los pubs y la bebida. Y aquí en Dingle han hecho algo muy curioso, y es que han convertido una ferretería, o sea, una ferretería en un pub. Tal cual, ferretería. Mientras venís y compras tus tornillos, la ducha, las pilas que necesitas, pues también matas la sed. Así que 2 en 1. ¿Qué les parece esta idea? Nunca en mi vida he visto algo tan extraño. miradores del Connor Pass, que ya que están recorriendo la península de Dingle, nosotros estamos tomando el Connor Pass, que es una carretera bastante serpenteada, sinuosa, que es muy escénica, muy bonita en días como hoy, que la verdad que hemos tenido una suerte, una bendición. Una bendición porque en Irlanda no tenemos muy buenos días, mayormente días soleados largos, me refiero.
sino que siempre hay sol, nube, lluvia. Entonces, pero hoy ha sido todo el día soleado. Y si te toca un día así despejado, justo el Connor Pass es perfecto porque las vistas que tiene son muy escénicas, unos paisajes de película. Suele haber bastante niebla por acá, pero nosotros hemos tenido la suerte de este sol que nos ha acompañado. Hemos parado aquí en este mirador con esta cascada. Esta carretera sube por una montaña donde la altura puede llegar hasta los 456 metros y tenés unas vistas espectaculares. La carretera también hay zonas donde se pone bien angostita, donde solamente pasa un vehículo. Entonces vos tenés que esperar a que todos los vehículos que vienen subiendo, que son los que tienen la preferencia, pasen y ya luego vos bajás. Y saliendo del Connor Pass, ahora hemos empezado nuestro retorno hacia Dublín. Esperamos que te haya gustado nuestra experiencia en la península de Dingle y vengas a conocer este lugar que te va a dejar fascinado. Y si es así, no te olvides darle me gusta, tampoco te olvides suscribirte al canal dándole click a la campanita para recibir los próximos videos viajeros. Y sin más, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao, chao!